Bien, como ha dicho Andrés, pues tengo la misión de hablar de estos tres puntos que realmente no están muy relacionados entre sí. Como las jornadas o el curso creo que se refiere fundamentalmente a los poderes adjudicadores, no administración, en cada de estos puntos citaré unas normas y entonces diré en ellas si son aplicables o no a estos poderes adjudicadores no administración. Es complicado la ley. Supongo que estos días todos los ponentes habrán dicho la complejidad de la ley. Una ley que no es que haya inventado ella la complejidad ya venía de la Ley 30 de 2007 y de las directivas. Pero esta ley, que ha seguido el esquema de la anterior, con muchas modificaciones, esta ley es muy compleja de trabajar porque cada régimen jurídico de cada contrato depende de varios factores, de si el que lo celebra es un poder adjudicador, administración o no es administración, de si el contrato es de regulación armonizada o no es de regulación armonizada, de si es un contrato de obras, suministros o servicios o una concesión de obras o servicios. Y dependiendo de todo esto hay que ir a la ley a buscar exactamente cuál es la normativa aplicable. Afortunadamente el Congreso ha introducido algunas modificaciones que ha simplificado algo, es decir, ha equiparado bastante al poder adjudicador no administración con la administración, sobre todo en la preparación y en la adjudicación. Eso quizás nos va a facilitar el problema. En cuanto a esta parte que ha hecho el Congreso, por lo demás, el Congreso lo que ha hecho, igual que hizo ya el proyecto de ley, es coger la ley anterior y ir introduciendo en cada precepto numerosos cambios, y ya sí llegó al Congreso, y cuando llegó al Congreso hizo lo propio el Congreso, le puso su impronta, y ahora repasas una ley y puedes ver que en casi todos los artículos hay algo escrito por el proyecto de ley en relación con la otra ley o por el Congreso en relación con el proyecto de ley. Pero en fin, salvando esto, pues con esta ley tenemos que jugar y por lo tanto pues tenemos que acostumbrarnos a esto. El concepto de poder adjudicador no administración ya me imagino que lo habrán dicho varias veces, y su régimen jurídico es curioso porque la ley esta 9 de 2017 lo que ha hecho es dedicarle un libro, el libro tercero. Muy bien, pero llegamos al libro tercero y que tiene 2 títulos, muy bien, pero resulta que en ese libro solo hay 7 u 8 artículos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es que cada artículo ha dicho en esto lo que dicen el título tal y el capítulo tal. En esto otro, lo que dice el título tal y el capítulo tal. Y claro, así se hace un libro con muy poco espacio. Pero en fin, jugando con esto, yo en cada apartado de los que voy a exponer diré aproximadamente hasta qué punto es aplicable a los poderes adjudicadores no administración. Bien, la primera era las consultas preliminares del mercado. Este precepto, que es el artículo 115 en la nueva ley, procede del artículo 40 de la Directiva 2014-24. Lo que ocurre es que, como pasa siempre, ese artículo es muy cortito y el 115, sin embargo, es bastante largo, porque, claro, el proyecto de ley quiso añadir cosas a lo que decía la directiva y el Congreso ha añadido también más cosas. Yo en algunos casos, en algunos puntos he puesto entre paréntesis Congreso para que vean los añadidos por el Congreso. Bien, ¿es aplicable este artículo a los poderes adjudicadores no administración? Pues sí, efectivamente es aplicable a la administración porque el 115 es el primer artículo de los que la ley dedica a la preparación de los contratos de la administración, lógicamente a la administración se le aplica. Y a los no administración también, porque
el artículo 317 establece que para los contratos sujetos a regulación armonizada se aplicarán las normas sobre preparación y adjudicación, que es el libro segundo, creo que es el primer capítulo y las dos primeras secciones, preparación y adjudicación. Excepto, entonces, no será aplicable a los poderes adjudicadores en la Administración cuando celebren contratos no sujetos a regulación armonizada. Como luego voy a hablar de la obligatoriedad de este precepto, veremos que esto nos va a dar lo mismo, que sea aplicable o no va a ser aplicable. ¿Quiénes intervienen en las consultas? Bueno, lo dice el artículo 115. Los operadores económicos, lógicamente, las personas a los que va a ir luego dirigido el contrato o la demanda de algún servicio, los científicos, la parte científica, técnica, los colegios profesionales, y luego, como se establece que se publique en el perfil de contratante que el Poder Adjudicador va a hacer estas consultas, como se dice esto, lógicamente también pueden acudir a esas consultas todos los interesados, con lo cual le dice posibles interesados. ¿Qué quiere decir? Pueden intervenir en estas consultas todo el mundo. Ahora, ¿eso son obligatorias para el Poder Adjudicador? Pues yo entiendo que no, porque el artículo 115 nos dice los órganos de contratación podrán hacer estudios de mercado. Y remata el 115 apartado 3 cuando dice cuando hayan realizado consultas, es decir, cuando hayan hecho uso de esta potestad, entonces pasará que tienen que hacer un informe que ha de estar motivado y que además hay que darle publicidad y que tienen la misma categoría casi que los pliegos, etc. Con lo cual, lo que decía antes, es aplicable a todos los poderes, porque qué inconveniente hay que un poder adjudicador, no administración, lo utilice también, aunque no esté previsto para ellos. Eso no se lo va a reprochar nadie. ¿Y quién lo va a hacer esto, no siendo obligatorio? Pues yo supongo que los órganos de contratación lo van a hacer cuando quieran salvar su responsabilidad. Es decir, cuando no estén muy seguros de la oferta que tienen sobre un determinado producto o servicio y quieran, como digo, salvar la responsabilidad de que en lo sucesivo pueda salir mal ese contrato, pueda ser un producto malo o defectuoso y alguien se lo eche en cara. Entonces, para salvar esta responsabilidad, me imagino que el órgano de contratación podrá utilizarlo. Me imagino que no en contratos de poca importancia, como la compra de tiza, que se dijo aquí el otro día, que eso no tiene más allá. Tampoco en contratos en los que se persigue una innovación o una investigación, porque para eso está la Asociación para la Innovación. Pero en una escala intermedia, contratos sobre los que el órgano de contratación no tenga mucha experiencia y que quiera adquirir esta experiencia a base de hacer estas consultas. El objeto de esto es preparar correctamente la licitación y que además se enteren los posibles licitadores de que próximamente en el mercado va a estar este contrato. La ley nos dice, ojo, pero no vaya a ser que siempre que hagamos esto pueda ocurrir que se falsee la competencia. Esto siempre son prevenciones que se van estableciendo muy a menudo y hay que evitar esto y hay que evitar que se llegue a la compra o a un producto que sea una característica técnica que solo tenga un proveedor. Es decir, debe de procurarse que se llegue a características genéricas para que pueda haber una oferta más amplia. Relacionado con este precepto, con el 115 y con el 40 de la directiva, está el artículo 41 y el artículo 70 de la ley. El artículo 70 es el que ha sucedido, creo que era el artículo 56, pero aquel era mucho más duro. El artículo anterior, en la ley anterior, lo que decía es que los que habían intervenido en las especificaciones técnicas y en la preparación de los contratos podían ser excluidos, salvo que se justificara que no se falseaba la competencia. Y ahora se ha hecho al revés, ahora no es tan duro. El órgano de contratación ha dicho, tomará las medidas adecuadas. Y entonces, entre estas medidas,
nos dice que pueden ser comunicar a los demás licitadores que no hayan intervenido todo lo que se ha aprendido en esta consulta, o también establecer un plazo mayores para la presentación de las ofertas. Dejando esto, la posibilidad de exclusión, la ley lo que ahora dice es que es excepcional. ¿Por qué? Porque me imagino que si la exclusión fuera muy posible, no habría muchos operadores económicos que querrían intervenir en estas consultas. Bien, esto en cuanto a las consultas preliminares del mercado. El siguiente punto eran medidas para incentivar la contratación de las pymes. Estas medidas es el objetivo estrella de la directiva. En numerosas ocasiones está diciendo que esto lo hace para favorecer las pymes. Y en el proyecto de ley que va al Congreso, en el artículo primero, donde establecen los principios inspiradores, no se había recogido este principio, y esto sí que ha sido algo que el Congreso ha añadido en el apartado 3 del artículo 1 y en el último inciso, y ha dicho: igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como a las cooperativas. Entonces, se ha elevado a la categoría de principio fundamental de la ley, no fundamental, es una exageración, principio importante de la ley, incluido en el artículo primero. ¿Y qué medidas son estas? Pues ahí voy a relatar pues 3 o 4 tipos de medidas, empezando por la división en lotes, que para mí es la más llamativa. Es la más llamativa porque se hace un cambio completo. Bueno, aquí les digo que esto fue un trabajo de la Comisión, un Código Europeo de Buenas Prácticas, y de ahí salió esta idea de favorecer a las pymes. En la ley anterior era el criterio contrario. Se decía: el órgano de contratación podrá dividir en lotes cuando no se falsee la competencia, cuando la naturaleza lo permita, etc. Y ahora, también al principio se decía que podría el órgano de contratación, pero el Congreso, precisamente, en el artículo 99.3, que regula esta materia, dice deberá, salvo que la naturaleza o el objeto del contrato no lo permita. Luego, ahora es una obligación de plantearse en todos los contratos si puede dividirse en lotes, y si puede dividirse en lotes, debe dividirse en lotes, en beneficio de las pymes. Ahora bien, no siempre es así. Entonces la propia ley dice: no, es posible que existan motivos válidos para no dividir en lotes. Lógicamente, ¿cuáles son estos motivos? Nos da un ejemplo, no los únicos. Cuando se pueda restringir injustificadamente la competencia con la división en lotes. Yo no sé exactamente por qué con la división en lotes se puede restringir la competencia. Me imagino que si se llega a desmenuzar demasiado en lotes muy pequeños, de muy poca cuantía, pierdan interés para grandes empresas, y eso efectivamente haga que la competencia no sea efectiva. Es una hipótesis mía, no sé tampoco qué otro supuesto puede haber en que al dividir en lotes se restrinja la competencia. Y también, por supuesto, si se dificulta la correcta ejecución del contrato, porque en un contrato que hay que coordinar la ejecución de una manera determinada no se puede dividir en lotes. Pero hay otras cosas que sí. En las obras, por ejemplo, se pueden hacer divisiones todas las que se quieran, porque se puede parcelar todos los objetos. Cuando se hace una carretera se puede hacer por fases, por tramos. Unos pueden hacer la carretera, otros pueden hacer los puentes. Bueno, esto sería un caso muy lógico de división en lotes. Ahora bien, cuando se divide en lotes, el órgano de contratación se reserva la posibilidad de establecer limitaciones. ¿Qué limitaciones? Que un mismo licitador no pueda solicitar más que un solo lote,
o que un mismo licitador no pueda ser adjudicatario más que de un solo lote. Esto lo tiene que decir el órgano de contratación. Si no es así, se supone que los licitadores pueden ir a todos los lotes. La ley, además, que no lo he puesto aquí, pero la ley además habla de que es posible que haya ofertas integradoras, o sea, que se adjudique varios lotes a un mismo adjudicador para facilitar esto. Cuando se hace esto, cuando se limita a cuántos lotes se va a adjudicar a un solo licitador, hay que establecer los criterios para el desempate, digamos. Y luego el Congreso ha añadido ahí una cosa curiosa, porque dice que a estos efectos de limitar la presentación de ofertas a varios lotes, las uniones de empresarios serán estas, y no sus componentes, las consideradas candidato o licitador. ¿Qué quiere decir esto? Que una empresa, en un supuesto en que esté limitado, que solo pueden presentar ofertas a un lote, puede presentar, si va en UTE, puede presentar en varios lotes, porque la que se considera es la unión de empresas. Es decir, puede ir con una empresa, puede ir sola a un lote, con una empresa en UTE a otro lote, con otra empresa en UTE a otro lote. Igual podría abarcar varios lotes. El Congreso lo ha querido así y, bueno, se supone que es para que esta limitación no sea muy rigurosa. La segunda medida, la segunda novedad, bueno, no he dicho el artículo 99 de la división de lotes si es aplicable o no a los poderes adjudicadores, no administración. Voy a decir a PP no. Está en el artículo 99. El artículo 99 es un artículo que está en el libro que se refiere a normas aplicables a todos los contratos del sector público. Luego ese precepto era aplicable a todos los poderes adjudicadores, incluso a los que no son poderes adjudicadores, pero sí son poder público. Bien, entonces entramos en la subcontratación. La subcontratación es muy importante para las pymes porque realmente las pymes entran en los contratos públicos a través de la subcontratación. Y entonces, si se amplían las posibilidades de subcontratar, se amplían también las posibilidades para las pymes. Y el artículo 215, apartado 2e, nos dice, en contra de lo que decía la ley anterior, que salvo determinadas tareas críticas es un concepto jurídico indeterminado, pero supongo que querrá decir tareas importantes o difíciles, que el órgano puede decir que las haga precisa y directamente el adjudicatario. Quitando esto, no hay límites a la subcontratación. Me imagino que los pliegos sí que podrán ponerla. Y si os acordáis, en la ley anterior, cuando los pliegos no decían nada, no se podía subcontratar más que el 60%. Y otra ventaja para las pymes que puede originar que no vayan a la subcontratación por miedo a verse entre comillas, enganchados o no cobren sus servicios, es que se ha previsto la posibilidad del pago directo por la administración a los subcontratistas, y de eso luego nos hablará Isabel. En la solvencia económica y técnica, también de aplicación a todos los poderes adjudicadores, pero porque está en la parte de normas aplicables al sector público. En la solvencia económica y técnica hay dos importantes modificaciones que también van a facilitar que las pymes lleguen a más contratos. En la solvencia económica, uno de los criterios posibles es el volumen de negocio, es decir, pedir el volumen de negocios que ha tenido la empresa en los últimos años, en los últimos 3 años o en los últimos 5 años. Esto originaba que a veces
los órganos de contratación establecían unos volúmenes de negocios desorbitados en relación al volumen del contrato. Esto lo ha querido cortar primero el proyecto, que estableció que el volumen de negocios mínimo sería como máximo de 2 veces el valor estimado del contrato, y el Congreso ha hecho otro pequeño recorte y ha dicho como máximo 1,5 veces el valor estimado del contrato. Y en la solvencia técnica, que no lo tengo puesto en el PowerPoint, en la solvencia técnica también hay una importante modificación, porque en los contratos de obras, que son los artículos 88, 89 y 89, los artículos siguientes a este que he citado ahí, para las empresas de nueva creación, es decir, para aquellas empresas que entiende la ley que no llevan más que de 5 años en el mercado, para acreditar la solvencia técnica en los contratos de menos de 500.000 euros o en los que no sean, en los de obras y en los que no sean de regulación armonizada para suministros y servicios, en esos contratos no se les podrá pedir a los licitadores como medio para acreditar la solvencia técnica la relación de obras, suministros o servicios que haya hecho anteriormente en los últimos años. ¿Por qué? Porque lógicamente una empresa de nueva creación no podría cumplir estos requisitos, pues no tendría esta relación de obras necesaria para acreditar la solvencia. Y entonces la ley prohíbe que en estos casos se exija este requisito. Se podrá justificar, se podrá pedir otros medios, las plantillas, los medios técnicos, las maquinarias que tengan, etcétera, pero no la relación de obras realizadas con anterioridad. Pero ¿qué pasaba? Las empresas de nueva creación no podían ir a estos contratos porque no tenían obras, no habían hecho obras. Tenían que ir o en UTE con otras o utilizando este mecanismo del compromiso de un tercero para que se le ayudara en la obra. Ahora podría ir directamente. En cuanto a los medios electrónicos, que hoy han tenido una ponencia sobre eso, no voy a decir nada, por supuesto, pero también facilita el que las pequeñas empresas puedan ir porque no tienen que hacer un viaje al sitio determinado para ver los pliegos, ni tienen que hacer un viaje para presentar las ofertas. Como sabemos, en materia de contratos era una excepción la posibilidad de presentar en cualquier registro. Los contratos había que presentarlos precisamente en el registro del órgano de contratación. Esto se fue dulcificando después, pero suponía un inconveniente para las empresas. Una vez que se adjudica el contrato ya se viaja a donde sea, pero claro, hacer un viaje solo para presentar pues es un poco molesto. Entonces, por medios electrónicos se pueden recibir notificaciones y comunicaciones y se van a poder presentar ofertas y solicitudes de participación. Supongo que eso será en un tiempo relativamente corto, un tiempo corto puede ser años, ¿eh? También Andrés Boix ha dicho que estaba en el gabinete jurídico hasta hace poco y hace 14 años, o sea que el tiempo pasa volando. Bien, reducción de cargas administrativas, simplificación de procedimientos, otro mecanismo que también va a favorecer a las pymes y sobre todo a los órganos de contratación, porque van a tener que mirar menos papeles en la primera parte. Entonces la declaración responsable se establecerá como medio normal de presentar la documentación primera, o sea, la documentación sobre solvencia, personalidad, capacidad, etcétera. Después ya cuando resulten adjudicatarios ya presentarán los papeles que tengan que presentar. El procedimiento abierto simplificado es otra cosa que yo creo que es más bien para los órganos de contratación que para las pymes, pero bueno, la pyme también supone un alivio que pueda resolverse antes que el procedimiento y más rápidamente. Y en los encargos a medios propios, indirectamente también puede favorecer a las pymes porque se ha restringido mucho los requisitos para estos encargos, con lo cual todo lo que no pueda realizar los poderes adjudicadores a través de encargos a medios propios va a salir al mercado, y dentro de lo que si sale más al mercado pues siempre hay más posibilidades para pymes y para empresas grandes.
Bien, y el tercer tema que tengo a mi cargo son las medidas de lucha contra la morosidad. Esto me parece que me he saltado. Bien, en estas medidas realmente no hay ninguna modificación esencial en esta ley. Ya en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad ya se establecieron, y en la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores se acabó de perfilar. Con lo cual, lo que establece la ley, creo yo que es prácticamente lo que ya teníamos. El artículo 198.4 está en la parte de la ley que se refiere a efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Entonces nos tenemos que plantear si se va a aplicar a los poderes adjudicadores no administración, porque en la ley, y aquí sí que ha sido con la colaboración del Congreso, se ha establecido un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque en el artículo 26 de la ley, esto no está en el PowerPoint, en el artículo 26 de la ley, cuando nos dice que los poderes adjudicadores no administración lo que celebran son contratos privados y que sus efectos, cumplimiento y extinción se rigen por derecho privado. Dice, excepto, establece una serie de cuestiones: cesión de contratos, subcontratación, modificación de los contratos. Y en este precepto no se ha puesto el artículo 198.4, cuando en el proyecto de ley tenía un artículo concreto, que era el 318, diciendo que este artículo se aplicaría también a los poderes adjudicadores no administración. Pero en cambio, si nos vamos al libro tercero, al artículo 319, cuando nos dice los contratos privados de los poderes adjudicadores no administración son contratos privados y se rigen por derecho privado, dice excepto, y ahí empieza a enumerar una serie de los mismos que enumera el artículo 26, pero además añade las condiciones de pago a los que se refiere el artículo 198.4. Es decir, si nos atenemos al artículo 319, este precepto sigue de aplicación a los poderes adjudicadores no administración. Yo creo que es el aplicable porque es el específico, es el que está en el libro tercero, que es el suyo. A mí me parece que en el otro es que se les ha olvidado. Tampoco tiene demasiada importancia esta disquisición. ¿Por qué? Porque si no se aplicara la ley de contratos a los contratos privados de los poderes adjudicadores no administración, le aplicaríamos la ley 3/2004, que prácticamente viene a decir lo mismo, si no lo mismo, parecido. O sea, no tendría una trascendencia el que aplicáramos la ley 3/2004 en vez de la ley de contratos. Bien, lo que nos dice la ley es que la obligación de abonar el precio dentro de los 30 días, desde que se aprueba la certificación de obras en los contratos de obras o el documento que acredita que se ha cumplido el contrato en los de servicios o suministros. Pero ¿qué pasaba antes? Que o bien en los pliegos no se decía nada, o bien se decía por acuerdo, se decía un plazo mayor. No había un plazo concreto para aprobar la certificación de obra, ni tampoco para expedir el documento que acreditaba que se había cumplido el contrato, con lo cual no empezaba a contar el plazo para pagar. Ahora ya la ley lo que hace es imponer a la norma de contratación la aprobación de la certificación de obra también dentro de los 30 días siguientes a la entrega la entrega efectiva del contrato. Esto hace que no pueda al final demorarse, si cumple la administración, si cumple, no pueda demorarse más de 60 días, que al final es lo que la ley 30/2004 establece como tope máximo. Si la administración apura el plazo de 30 días para aprobar la certificación de obra y a partir de aquí empieza los 30 días para pagar, pues estamos en los 60 días más o menos tal. Y luego es posible que el contratista también se demore y no presente la factura cuando va por factura, suministros o servicios. No presente la factura cuando tiene que hacerlo y entonces la penalización que va a tener es que los intereses de demora no le van a correr
como a los demás, sino le va a correr desde el momento, desde los 30 días desde el momento que presentó la factura. ¿Qué pasa si se incumplen los plazos? Y esto es la lucha contra la morosidad. Pues, ¿qué le pasa a la administración? Pues que tiene que pagar intereses, en primer lugar. Después, que existe la posibilidad de suspender el contrato a los 4 meses de demora, por parte, pidiéndolo el contratista. La posibilidad de resolver el contrato si la demora son 6 meses. Y finalmente, la posibilidad de instar la medida cautelar del artículo 199 de la ley. Esta medida, que está en la ley, pero es una medida procesal, no sé si la conocen, en estos supuestos, cuando se han pasado los plazos para pagar, si la deuda está clara, el contratista puede acudir a los tribunales y puede pedir como medida cautelar que se ordene el pago inmediato de la deuda. Porque si acude a los tribunales y tiene que esperar 2 años a que se resuelva por sentencia, pues sería mucho. Y entonces esta medida cautelar es rápida, entre comillas, 2 meses, 3 meses. Y esto favorece al contratista. Realmente es una norma que debía estar en la ley de la jurisdicción contenciosa, pero en fin, está en la ley de la contenciosa, la ley de contratos. En contra del contratista, ya lo he dicho, si tarda en presentar la factura, tendrá que esperar a que se cumpla el plazo de otros 30 días para cobrar. Y finalmente, también puede ocurrir que haya una morosidad de los contratistas con respecto a los subcontratistas. En este caso, la obligación que tiene la administración tiene la obligación de comprobar, etcétera, y se ha previsto en la ley, que también nos lo van a contar a continuación, la posibilidad de pago directo por la administración al subcontratista. Bien, y nada más, si luego tenemos tiempo y queremos preguntar alguna cosa, pues estaré a su disposición. Muy bien, gracias. Vamos a ver. ¿Cómo nos llaman? No, ¿quieres? Pásate. ¿Presentación? Sí, no, si quieres que ya lo sabes. Está en el documento. No se puede correr más. Sí, sí. ¿Ves bien ahí? Sí, sí, aquí está bien. ¿Eso también? Sí, es que esto es para lo que graba. Parezco Madonna. Esto para que te oigan y esto es para que la grabación. Si tiene, sí. Yo he resistido hasta el final. Oye, vea, para la pantalla total que no lo veo aquí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué problema tenías? No, que quería que se viera toda la pantalla. Ah, pues no. En modo presentación. Bueno, sí, ya está, ¿no? Es que lo que pasa es que no me sale bien. Sí, no te sale el modo Espera, que vamos a presentación. hacerlo a ver, cerrar. Vale, sigo aquí y me voy aquí. No sé cómo, Marina, no sé cómo. Pues da igual, lo dejamos así, ya está, ¿no? Así lo ven, no te preocupes. Lo que pasa es que al pasarlo, claro, es que como no está en presentación, qué raro. Es que no es PDF, no es PowerPoint. ¿No me lo has hecho como PowerPoint? Es que no está
está como PowerPoint, ¿no? Mira, ¿ves? Así como el de Fernando Está sí, raro. Isabel, el tuyo no. El tuyo es que no está como PowerPoint. Pues no pues lo ha pasado la Secre, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué vamos pasando así? Así es una incomodidad. Pero es que ahora cuando venga Carmen lo pregunto, ¿vale? De momento no. Quédatelo así porque no sé por qué no se pone. Es que míralo, fíjate. Sí. Bueno, y si lo voy pasando de aquí, ya está. Sí. Bueno, vamos a empezar ya porque imagino que después de toda la tarde ya tenéis ganas de terminar. ¿No? Bueno, vamos allá. A ver, después de la exposición de Fernando, que ha sido excelente, yo os voy a contar como laboralista, ¿vale?, lo que entiendo de la Ley de Contratos del Sector Público y de las modificaciones que se han introducido fundamentalmente en lo relativo a la subrogación de plantillas y la sucesión de empresa. Yo creo que en primer lugar vale la pena clarificar conceptos. El tema de la sucesión de plantillas, la subrogación, la reversión de contratas, ¿vale? Hoy es un tema de plena actualidad y que ha generado muchísimas discusiones y debates dentro y fuera de los tribunales. Creo que en primer lugar empezaremos por clarificar conceptos, que creo que siempre viene bastante bien, ¿vale? En este sentido, lo primero que tenemos que referir, el PowerPoint es extenso, ya auguro que no voy a estar todo el rato explicando el PowerPoint, y me voy a centrar en las cuestiones que yo creo que son claves, ¿vale?, para que tengamos esas pinceladas básicas que desde el punto de vista de la subrogación merece la pena comentar. ¿Cuáles son los orígenes de la subrogación? Porque además esto genera o siempre ha generado confusión, ¿vale? Tenemos por una parte la sucesión de empresa, que es la clásica, que es la prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Esta propiamente es la denominada sucesión legal, ¿vale?, y que lleva implícito una serie de obligaciones para cedente y cesionario, una serie de responsabilidades solidarias durante los 3 años siguientes a el momento de la transmisión, y que no se limita únicamente a salarios, es salario, seguridad social, recargos, complementos, es decir, es una responsabilidad muy amplia la que abarca una sucesión del artículo 44 del Estatuto, aparte de otra serie de obligaciones, incluso en el mantenimiento no solamente de las condiciones laborales, sino del propio convenio colectivo que le fuera aplicando, y ahí hay una serie de reglas. Luego tenemos la sucesión de plantilla. La sucesión de plantilla básicamente es una derivada de la propia sucesión legal del artículo 44 del Estatuto, y esta denominación de sucesión de plantillas fue acuñada por primera vez, ahora lo veremos, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora veremos en qué se concreta una sucesión de plantilla, pero debemos entender que una sucesión de plantilla tiene los mismos efectos que los derivados de una sucesión legal, ¿vale? Luego tenemos la subrogación del convenio colectivo. La subrogación del convenio colectivo de carácter sectorial. Aquellos regulados conforme a lo dispuesto en el título 3 del Estatuto. Estos son convenios colectivos estatutarios o acuerdos que tengan tal carácter, que también están previstos en el Estatuto. ¿Esto qué significa? Que están publicados en el BOE, en el BOP o donde corresponda, que han pasado un control de legalidad, siempre luego cabe impugnar el convenio colectivo, pero que reúnen todos los requisitos exigidos en el título 3 y están publicados y visados, y tienen que tener el carácter de sectorial, eso es muy importante. Y la subrogación es pliegos, ¿vale?, o la subrogación prevista en los pliegos, que a mí en la práctica, me ha generado más de una cuestión jurídica práctica objeto de resolución, porque muchas veces ahí no te aclaraba ni el convenio colectivo que les resulta de aplicación, exigían la obligación de subrogarse un personal sobre la base de un convenio colectivo que la empresa entrante futura adjudicataria no le aplicaba en absoluto. Y estas cuestiones se generaban, igual que se generan o se han generado problemáticas en cuanto a la transmisión
¿vale?, que podía haber en materia de deuda y de seguridad social, cuando al final esa obligación contractual acababa suponiendo una sucesión de plantillas en toda regla. Entonces, bueno, esas cosas las veremos. Os sitúo básicamente en lo que es la definición del artículo 44 del Estatuto, con dos cuestiones claves, es decir, transmisión de elementos patrimoniales o, en su caso, humanos, en el marco de la sucesión de plantilla, que constituyan una actividad económica, una unidad organizada, fundamentalmente, ¿vale?, con un elemento subjetivo, que es el elemento de la transmisión, y el otro objetivo, que es esa transmisión real de una empresa, un centro de trabajo o una unidad productiva autónoma. La sucesión de plantillas es lo que os he comentado anteriormente. ¿Dónde se centraliza fundamentalmente la sucesión de plantillas? En empresas que son intensivas en mano de obra, normalmente. Es cierto que ahora veremos, por ejemplo, una sentencia, el contact center es intensiva en mano de obra, ¿vale? Y en este caso se estaba discutiendo por parte, en este supuesto de hecho, en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 27 de enero del 2015, ¿vale?, si realmente se estaba produciendo una sucesión de plantilla. ¿Qué pasa? Que esta empresa de contact center son intensivas en mano de obra, pero particularmente también tienen que aportar toda una serie de medios relevantes en el tema de teléfonos, instalaciones, pero también sistemas, ¿vale? Pues estas empresas son importantes en el tema de sistemas. Entonces se decía, bueno, a pesar de ser una empresa intensiva en mano de obra, realmente se aporta una organización, unos medios, no es aplicable per se el tema de la sucesión de plantillas. Os refiero varias sentencias. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que asienta la doctrina judicial ya de lo que refiere a la sucesión de plantillas, sin que haya esa transmisión de elementos patrimoniales, ¿vale?, donde ahí delimita, es decir, no se limita a continuar con la actividad, sino que además se hace cargo de una parte esencial en términos de número y de competencias del personal que su antecesor destinaba a dicha tarea. ¿Esto en qué se traduce? A mí me dicen, oye, que es que me voy a quedar, por ir a la práctica, si tenemos 15, ¿no? Es que me voy a quedar 3. Digo, bueno, pues con 3 no te van a decir que tienes una sucesión de plantilla. No, pero es que además me voy a quedar al jefe de no sé qué, al responsable de no sé cuántos, a las personas claves de la empresa para desarrollar la actividad. Ahí ya empieza a incrementarse los niveles de riesgo en cuanto a una posible sucesión de plantilla. Es muy fácil, si nos quedamos a todos, obviamente hay una sucesión de plantilla de todos, pero muchas veces no nos queremos quedar a todos y nos queremos quedar solo a parte de esas personas. Si esas personas son claves en la organización en un número relevante para poder seguir desempeñando la misma actividad como se está desempeñando, ahí ya empiezan a incrementarse los niveles de riesgo, ¿vale? También os pongo ahí una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2013, el denominado test de sucesión de plantilla, donde establece claramente el tema de los criterios para que valoremos si realmente hay una sucesión de plantilla, ¿vale? La contratista adjudicataria sucede a la que desempeñaba anteriormente tales servicios por cuenta o a favor de un tercero. La sucesión se ha debido a que la empresa o entidad comitente ha dado por terminada su relación. Necesariamente eso debe darse respecto de la empresa saliente, ¿vale?, encargándose a la entrante servicios o actividades sustancialmente iguales a los que se desarrollaba la contratista anterior, que eso también suele pasar, o igual se sacan los servicios y se sacan con menor precio o reducidos o cuestiones similares, ¿vale? La empresa entrante incorpora en el desempeño de la contrata una parte importante cualitativa o cuantitativamente, lo de cuantitativo, ¿vale?, o bien por el número o bien porque esas personas cualitativamente son las fundamentales para seguir con el desempeño de la actividad, ¿vale? Y el activo principal para el desempeño de los servicios es la mano de obra organizada u organización del trabajo. Luego os paso un resumen de lo que son los criterios jurisprudenciales para apreciar la existencia de esos tipos de sucesión, ¿vale?
No es aplicable el artículo 44 cuando no hay transmisión de elementos patrimoniales fundamentales para la prestación de la actividad. Esta es una de las primeras sentencias que arranca del Supremo en el año 93. Tiene que haber elementos patrimoniales, pero lo mismo en el caso de una posible reversión de contratas a la propia administración. Tiene que haber algún tipo de elemento. La contrata por sí misma no genera un efecto de sucesión. ¿Vale? Otra cosa es que se hayan dado infraestructuras, medios organizados, que eso sí que puede ponernos en una situación de reversión. Si cabe, cuando así lo establece el convenio colectivo de aplicación o el pliego de condiciones, o así se interpretaba por parte de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, donde da plena validez a la redacción prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011. Ahí ha habido o se ha bifurcado por una parte la de lo contencioso administrativo y lo de lo social. Ahora parece, y ahora lo veremos con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a mí, desde mi punto de vista, creo que ya se ha empezado a superar o que ya se ha superado el elemento de la obligación en pliego, que la obligación en pliego se enmarcaría dentro de lo que serían las subrogaciones contractuales, denominación contractual, y luego el elemento de la mano de obra. Lo que ya hemos comentado antes respecto de cuando estamos hablando de las subrogaciones convencionales, siempre convenio sectorial. Podemos encontrarnos con contratas que apliquen un convenio de empresa, pero lo que está clarísimo es que esas empresas, si pertenecen a un sector de actividad donde está obligada la subrogación convencional, no pueden eludir esa obligación. Ni ellos con su convenio de empresa pueden obligar a terceros, estableciendo cláusulas de subrogación obligatoria, y tampoco pueden eludirlas por aplicación de convenios de empresa en ningún caso si están dentro de ese sector de actividad que prevé expresamente la subrogación. Una cuestión muy relevante en el ámbito de las subrogaciones convencionales, y creo que es importante reseñarlo, puesto que el nuevo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público hace expresa referencia a las obligaciones en materia de subrogación. Vamos a ver, así como en el marco del artículo 44 sí que es muy amplio el tema de las obligaciones que conlleva en materia salarial y de seguridad social, en el ámbito de los convenios colectivos, estos delimitan expresamente en qué términos se tiene que realizar la subrogación del personal, y no necesariamente se subroga todo el personal. Se puede subrogar personal que tenga unas determinadas características, que tenga unas determinadas antigüedades, y tampoco implica que la entrante tenga que asumir deudas o salarios de la anterior. Todo va a depender de cómo se defina el convenio colectivo, y si el convenio colectivo define unas concretas obligaciones y la empresa que sale no las cumple, las responsabilidades son para la que sale, y la que entra pues no tiene obligación si no se han cumplido con todas las premisas establecidas, incluso obligaciones en materia de información, de trasladar determinada documentación, y de eso hay abundante jurisprudencia en ese sentido. Ahí tenemos dos sentencias de referencia recientes sobre si se aplican o no las garantías del 44 del Estatuto. En principio no, hay un voto particular, pero vamos, no es especialmente relevante. Voy a pasar por encima, en el marco de la subrogación de los pliegos, simplemente apuntar una cuestión. Para mí ya está superada en la nueva ley, no sé qué opinará Fernando, igual le dice, pues mira, yo no estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿vale? Bueno, básicamente en el tema de la subrogación de pliegos se enmarca dentro de las subrogaciones contractuales, como hemos dicho, y en el marco de las subrogaciones contractuales el que tiene que dar el visto bueno a la subrogación es el trabajador. Lo normal es que al final esto revierte en beneficio de los trabajadores, porque es un tema de garantía de empleo. Yo creo que los pliegos muchas veces lo incluían precisamente o motivados fundamentalmente por esa continuidad y por ese garantizar el empleo, ¿vale?, a los trabajadores que venían prestando el servicio.
no quiere. con las resoluciones que yo he visto es que no cabe la posibilidad de establecer en pliegos subrogaciones que no estén expresamente previstas en la ley o en los convenios colectivos. Yo lo entiendo igual, ¿eh? Final, Yo lo entiendo porque igual. Al final eso es una medida que restringe la competencia. Ujú. Estás obligando a asumir una carga que a lo mejor no tiene nada que ver con el objeto del contrato. Sí, sí. Yo creo que se está moviendo más la administración, es decir, en el ámbito de lo privado, el elemento de la descentralización productiva está siendo objeto de un debate muy importante. Y cómo se externaliza a través de contratas, subcontratas, empresas de servicios. Es decir, ha habido un debate muy importante y todos sabemos que las empresas tienen departamentos de compras estupendos, ¿vale? Que hoy sacan una contrata y mañana sacan otra, y al final todo el mundo tiende a ser lo más eficiente posible en el marco de la descentralización productiva. Yo creo que aquí en el marco de lo público nos estamos moviendo en lo mismo, al apartar la posibilidad de que el pliego obligue contractualmente a la subrogación del personal, ¿vale? Y de alguna manera es cierto que ya hay bastantes normas que obligan, ¿eh? Que vas a tener el artículo 44 del Estatuto, vas a tener el convenio colectivo de ámbito sectorial y vas a tener cualquier acuerdo intersectorial, ¿vale? Negociado en el marco del título tercero, que para mí ya va bien, ¿eh? O sea, es que no necesitamos más, pero vamos, lo anterior no va a dejar de generar conflicto, porque si en el ámbito de esa contrata hay medios organizados, pues habrá que ver ¿qué pasa? Si realmente se puede predicar o no la existencia de sucesión cuando termine una contrata y empieza otra. Hay infraestructuras que se ponen en juego en el marco de esa subcontratación. Pero bueno, me podéis interrumpir lo que queráis, ¿eh? Bueno, ahí os hago referencia a cuál ha sido la posición del Tribunal Supremo, ¿vale? Y las últimas que hay de lo contencioso administrativo también, de 8 de junio de 2016, la del 2015, que se mueve en la línea de lo que estaba apuntando Beatriz, ¿vale? Paso de esta diapositiva porque ya nos ha situado Fernando en lo que es la estructura de la ley, y me voy a comentar realmente los 3 o 4 artículos que son especialmente relevantes. El artículo 130, que se corresponde al 120 regulado en la Ley de Contratos del Sector Público de 2011. Aquí apuntamos lo que ya os había dicho, de que delimita muy bien cuándo se va a producir ese supuesto de subrogación en los contratos de trabajo, ¿vale? Por tanto, se elimina el tema relativo al pliego, hace una expresa referencia, así como antes refería ya fuera en el propio pliego la determinación de las relaciones laborales o la información que se debía dar, o en documentación complementaria, la referencia a la documentación complementaria hoy desaparece. Y luego añade varios apartados al artículo 130 que antes no estaban previstos. Yo como laboralista echo de menos alguna cuestión más, y os lo digo desde el punto de vista estrictamente práctico. Fundamentalmente cuando se refiere a la aportación de los listados de personales, que es obvio, es que alguien que se vaya a presentar una licitación tiene que saber qué costes laborales va a asumir, porque en ello le va la rentabilidad o no de aquello que está subcontratando, ¿vale? O sea, el convenio colectivo de aplicación, detalles de categoría, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual, así como todos los pactos, muy relevante, porque eso hay veces que no aparecía, son todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores, porque pueden tener pactos o acuerdos de carácter colectivo no publicados y que cuanto menos son relevantes. Yo creo que aquí el tema de la adscripción al centro de trabajo es relevante, y si estamos hablando en el ámbito de una sucesión legal, si hay deudas, ¿vale?, de la empresa saliente, se deberían conocer las deudas de seguridad social igual que las deudas salariales, porque en ningún caso, y a pesar de la dicción que tiene el artículo 130 en uno de sus últimos apartados, yo creo que no se va a poder evitar en ningún caso
la previsión del artículo 44 en cuanto a las obligaciones en materia salarial y de seguridad social si estamos ante una sucesión legal. Es como yo lo veo, es como yo lo veo. Que igual no tengo ninguna razón, pero vamos, yo mucho que me alegraría. Entonces, básicamente de las cuestiones a destacar en el marco del análisis del 120 versus 130, ¿vale? Concluimos, uno, parece que la dicción literal ya es suficientemente clara como para sostener que no hay una capacidad subrogatoria de los pliegos, ¿vale? ¿En qué nos basamos fundamentalmente? En la desaparición de ese redactado. ¿Bien? Otra referencia, pasamos rápido, la relativa a las cooperativas y centros especiales de empleo, ¿vale? El apartado 2 del 130 básicamente lo que hace es transponer las garantías que en el marco de la Ley de Cooperativas de ámbito nacional también se prevén para los supuestos de sucesión en el marco de la actividad, ¿vale? Y en el marco de los centros especiales de empleo establece previsiones específicas, yo creo que en el marco de la protección a estos colectivos en cuanto a la obligación de subrogación, sin perjuicio de que los centros especiales de empleo tienen un régimen jurídico específico. Entonces, bueno, pues a mí me genera dudas interpretativas que solamente se pueda exigir respecto de determinados trabajadores esa subrogación, que sé que se prevé o intuyo que se prevé en el marco de la protección social. Pero si afecta a esos, ¿por qué afecta solamente a esos y no al resto de trabajadores? Son dudas que me generan, porque a mí la ley me genera dudas, imagino que como a Fernando y a muchos de vosotros. Vale, ahora nos vamos al 130.3. La administración pública, cuando en el caso de que una administración pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. ¿Vale? Aquí nos metemos de lleno en una de las problemáticas que antes estábamos comentando, que ha generado muchísimo debate este último año, ¿vale? Y lo que podemos concluir a la vista del mismo y qué finalidad podría tener, ¿vale? En primer lugar, aquí yo creo que se está haciendo expresa referencia a la recuperación de la actividad, pero yo creo que se debe entender en el marco, es decir, no resuelvo una contrata y directamente lo recojo, sino en el marco decidimos prestar un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por uno y vendrá obligada a la que lo prestaba si así lo establece una norma legal. Y si entra dentro del ámbito del 44 del estatuto porque hay una transmisión, entonces la administración pública en ese caso sí que vendría obligada a subrogarse el personal. Es decir, si hay transmisión y si hay transmisión, pero no por el mero hecho de terminación, o yo no lo entiendo así, por el mero hecho de la terminación de la contrata y de la recuperación del servicio por parte de la administración. Yo creo que esto se enmarca dentro de lo que sería el 44 del estatuto, es decir, que la administración hubiese puesto en juego infraestructuras relevantes o una organización a disposición de la contrata y que eso supusiera una recuperación. Esa sería la primera cuestión. ¿Cuál es la finalidad? Pues la doctrina científica, entre ellos José María Goerlich, ¿vale?, conecta la finalidad del 130 con una cuestión de aportar seguridad jurídica a esos licitadores que se van a presentar y que no tengan que soportar, ¿vale?, o que no tuvieran que soportar todos los costes posibles derivados de una extinción en el marco de la finalización de la contrata, o podría venir conectado con eso. Sí. Una pregunta con lo que acabas de decir antes. Tú tienes un contrato para hacer un servicio, ¿vale? Lo tienes externalizado. Y ahora, por la que tú has ido formando durante el tiempo que estaba ese contrato a tus trabajadores para poder internalizar nuevamente ese servicio. Si tú justificas que tú ya en el momento en que finalices ese contrato
el servicio continúa, pero internamente, porque ya tienes personal suficiente y formado para llevarlo a cabo, también tienes que quedarte con el personal de la empresa saliente del contrato. Sí, tú tienes personal formado ya, pero si no hay transmisión de elementos patrimoniales, no tendrías el porqué. No tendrías el porqué. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión muy relevante y que además yo he estado discutiendo con algún catedrático. Y es que vamos a ver, a la administración pública no se le aplican los convenios colectivos sectoriales. ¿Vale? No estamos sujetos a ello. Claro, claro, y aquí se está metiendo una cuestión muy relevante. Y cuando yo lo he hablado con José María me ha dicho, dice, pues ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a ver durante estos 4 o 5 años, digo, pues es que no tiene ningún sentido. O sea, tiene que ser un convenio colectivo que le resulte aplicable, porque un convenio colectivo lo que establece es una subrogación convencional. Es un convenio colectivo que excedente y cesionario estén sujetos al mismo convenio. Es decir, la confusión la da el término convenio colectivo. Pero claro, si entendemos que el convenio colectivo debería ser aplicable, porque es sectorial, le falta la palabra sectorial, porque si pusiera sectorial disipaba las cosas. O aplicable. Colectivo, o aplicable. Sectorial aplicable ya hubiese sido la bomba. Claro. Al decir convenio colectivo abre la duda si basta con que estén sujetos a un convenio colectivo sectorial. Que establezca el marco de la subrogación. Es que entonces, si no, estoy haciendo abogado al diablo, la palabra convenio colectivo no tendría sentido porque empieza hablando de administración pública. La administración pública no puede estar nunca sujeta a convenio colectivo. Efectivamente, de ámbito sectorial. Es decir, estoy poniéndome en el otro lado. Exacto, entonces yo creo que esto va a acabar interpretándolo en los tribunales porque, claro, vamos a ver, la contratista levantará la mano. Ya, convenio colectivo de limpieza, subrogación, que se recupera por tal. Los servicios de recepción. Sí, por ejemplo, que es más habitual. Eso es muy frecuente tener un servicio de recepción, no digo seguridad. Un recepcionista puede ser un ordenanza de la administración. Pero el convenio colectivo que es solo de una parte o sea aplicable. No, claro, es que para que te sea aplicable tienes que estar dentro del ámbito funcional, ¿vale? Es decir, por el tema del desarrollo de la actividad, porque sea sectorial. Sí, pero es que el problema es que el artículo empieza diciendo en el caso de una administración pública, es decir, ningún convenio colectivo, ninguno va a ser aplicable. Lo que daría vacía el contenido es el término, la norma legal, pero en el caso del convenio colectivo, la aplicación general quedaría vacío. Pero que esto va a generar conflictividad judicial, yo creo que sin lugar a dudas. Cuando se ha puesto, alguien dirá que por algo. Una cosa, ahí la referencia a administración pública es administración pública de verdad o es todo. Fernando, ¿qué opinas? El 130 está en la preparación de los contratos. Y eso se aplica a los no. A los paneles. A los no administraciones. Esto se aplica, pero no sería aplicable porque no tiene convenio. Bueno, luego ya terminando para ceñirme, son las 8 y ya estáis cansados, el pliego de cláusulas administrativas puede contemplar penalidades, que ya para mí eso ya va bien, ¿vale? Y luego el posible ejercicio del contratista entrante, acción directa contra el antiguo contratista en caso de que los costes que realmente se hayan declarado al final le supone un perjuicio claro, ¿vale? Fueran muy superiores fueran superiores a los que se desprenden de la información. Que bueno, yo creo que eso debiera dar lugar posiblemente también a la resolución, porque a ver qué hago yo con unos costes laborales muy superiores. ¿Sabes? Sí, a todo el periodo que dure la contrata. Bueno, y luego ya el último apartado, el sexto, relativo a la obligación del contratista. Aquí es donde digo yo que se generan dudas y que ha habido distintas enmiendas a este artículo.
y he tenido que recurrir a las enmiendas para interpretarlo adecuadamente. Dice, asimismo, y sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el 44 del Estatuto, el pliego de cláusulas administrativas particulares contemplará la obligación del contratista de responder, que es lo que tiene que hacer, ¿vale?, del contratista actual, de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación, así de las cotizaciones devengadas, aún en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que dicha obligación corresponda a este último. No, si es una sucesión legal, corresponderá a este último sí o sí. Yo creo que eso es claro desde mi punto de vista. Otra cosa es que se ampare en subrogaciones derivadas de convenios colectivos, ¿vale? Entonces, ahí sí que hay unas limitaciones importantes de responsabilidad en función de lo pactado, ¿vale? Una pregunta, o sea, ¿el órgano de contratación de alguna manera tiene acceso al registro de la Seguridad Social y Hacienda o sea, para ver las deudas que el contratista saliente pudiera tener? Hombre, en el marco... claro... Pero entrar en la aplicación. No. Pero bueno, en el marco de las obligaciones... Si está autorizado, sí. Claro, y además la firmada la autorización para que tú puedas la una automáticamente. Pero eso cuando te presentan la evaluación ya te autoriza. Realmente lo relevante es establecer un seguimiento y control de las obligaciones del contratista durante la vigencia del contrato adjudicado, ¿sabes? Y en el marco de la subcontratación de servicios o de la adjudicación, ese control se debería hacer por la administración, y un control férreo para luego retener en casos de incumplimiento, que es lo mismo que se hace en el ámbito de la empresa privada. Luego la referencia a la posible... Luego ya el otro artículo, el 308, que son los contenidos y límites del contrato de servicios, que tiene la misma redacción que el previsto en la redacción del 301.4 anterior a la ley, y parece que el 308.2 es incompatible con lo previsto en el 130, porque hace expresa referencia a que en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicio. A la extinción de los contratos de servicios no podrá producirse en ningún caso en la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal a la entidad contratante. Y se añade un párrafo respecto de la redacción anterior de la ley. A tal fin, los empleados o responsables de la administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que como parte de la relación jurídico-laboral le corresponden a la empresa contratista. El 308.2 se sitúa claramente, desde mi punto de vista, en el marco de la cesión ilegal de trabajadores, que es una cuestión no ajena en el ámbito de las administraciones públicas. ¿Qué pasa el tema de la cesión ilegal? Entonces, hay varias referencias en la ley de contratos del sector público a dar instrucciones para que estas cosas no pasen, y esa expresa referencia va en esa línea. Y yo no creo, como algunos autores han manifestado, dicen, es que el 130 es incompatible, en la obligación de subrogación de la administración es incompatible por las previsiones del 308. Yo no lo veo así, porque yo creo que está pensando en los elementos de la cesión ilegal, porque luego esto lo conectas con el artículo 312F, ¿vale? Y se prevé expresamente de cómo se debe prestar el servicio para que no nos encontremos con supuestos de cesión ilegal, ¿vale? A mí el siguiente artículo, el 98.1.1, que mantiene la redacción del 85 anterior, viene relacionado con el tema de la fusión de empresas y contempla supuestos que no se preveían anteriormente sobre el tema de la escisión o aportación o transmisión de empresas y quién se queda con el contrato y qué pasa si no cumple estrictamente las condiciones. A mí no me parece especialmente relevante desde el punto de vista de un análisis jurídico, ¿vale? Y bueno, ya lo último, no me voy a meter porque esto es daría para otra jornada, que básicamente es el tema de la reversión de contratas, las previsiones que se incluyeron en el marco de la ley de presupuestos, ¿vale? Y las previsiones que hay en la ley de contratos del sector público, y un poco yo creo que la finalidad estaba conectada a, de alguna manera, que no se extendiese, ¿no?,
ese cambio en el marco de la remunicipalización de los servicios. Y hasta aquí lo que os cuento yo.